Hola, buenos días a todos. Un año más venimos a celebrar nuestro 22 encuentro nacional. Esta vez lo hacemos de forma online, ya que no podemos hacerlo presencial. Tenemos prevista la celebración de ponencias médicas que dada su categoría de sus ponentes y los temas impartidos nos resultará de máxima interés. Muchas gracias de antemano por vuestro tiempo y dedicación hacia nosotros. Gracias también a la industria farmacéutica, sin cuya colaboración no sería posible nuestros congresos. Gracias a todos vosotros, a los que os habéis unido para ver nuestro congreso, por vuestro tiempo. Y ahora doy paso a Mónica para que haga la presentación del doctor Marcio Andrade, que es nuestro primer ponente. Buenos días a todos y gracias por participar en nuestro 22 Congreso Anual de la Asociación de Gaucher, que este año por problemas de la pandemia lo tendremos que realizar telemáticamente, pero no por eso va a ser menos atractivo y además lo hemos hecho con mucho cariño y esperamos que sea de interés para todos. Esta sesión estará compuesta por 3 ponencias médicas y después de cada ponencia habrá un turno de preguntas que vosotros podéis mandar las preguntas y Marisol se las hará llegar a cada ponente. También deciros que os pedimos que por favor esas preguntas sean de carácter general, que no sean casos particulares. Y sin más, voy a presentar al primer ponente, es el doctor Marcio Andrade Campos, del Servicio de Hematología del Hospital del Mar de Barcelona. Tienen la palabra, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Mónica, a Marisol por invitarme. Muchas gracias por contar conmigo para este congreso. Y bueno, pues me han asignado hoy contarles un poquito de terapia génica y nuevos avances para la enfermedad de Gaucher, que es un tema, bueno, no es nada fácil, tengo que decirlo. Ha sido un poco complicado para contar algo que es bastante difícil a veces de entender, pero bueno, intentaré hacerlo en unos 25 minutos, 30 minutos, para que luego podamos hacer todas las preguntas que quiera. Entonces, bueno, hablaremos de esto primero, del concepto de terapia génica, un par de conceptos básicos para que todos podamos seguir una línea que lleguemos a entender cómo es que funciona la terapia, y luego la parte de esto, si está aplicado o no está aplicado a la enfermedad de Gaucher. Y luego hablaremos un poquito sobre enfermedad de Gaucher tipo 3, sobre nuevos tratamientos, donde mencionaré un medicamento que es el que está en una situación más prometedora, y luego pues terminaremos con una pequeña discusión. La terapia génica, o sea, el nombre es ahora suena por todos lados, es una cosa que está bastante en desarrollo y bastante en boga y está saliendo por todas partes. También se denomina terapia de transferencia genética humana. Eso significa pues que transferimos un gen, que ahora hablaremos un poco de todo esto, o también es una terapia de reemplazo genético. O sea, es alguien que tiene un gen que no funciona, pues ponérselo. El concepto no es tan complicado, pero poder realizarlo sí lo es. Y esto se ha avanzado gracias a una tecnología que se llama CRISPR-R, que luego la discutiremos en un momento, en la cual se puede pues editar. Ya veremos por qué se pueden editar los genes, y también hay otro tipo de terapia génica, que es como poner una prótesis genética, es como agregar, en vez de hacer un cambio o una modificación o una reparación, pues simplemente se puede agregar algo más. Y son tecnologías muy interesantes que realmente están tomando mucho auge en estos días. Pero para poder entender todo esto y poder entender la parte de la terapia génica, tenemos que comenzar por conceptos muy básicos que no sé si todos manejas, pero por lo menos vamos a intentar que todo el mundo nos pueda seguir. Primero tenemos que hablar del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. Esas son las siglas, y es como una guía, es
son unas moléculas que es un compuesto de muchas moléculas, ¿no? Este ADN, como podemos ver aquí en la imagen, que se va formando por estos cuatro moléculas pequeñitas, que son las bases nitrogenadas, y le vamos dando a cada una letra, la G, la C, la A y la T, y entonces esto simplemente es una secuencia de ellas, y es como se va ensamblando. Eso es lo que forma pues la gran cadena de ADN, pero este ADN está primero empaquetado sobre las proteínas, ¿no? Aquí tenemos una imagen de la célula pues tiene el citoplasma, que es la parte más grande, y aquí en el centro está en el núcleo, y ahí en ese núcleo es donde está totalmente empaquetado esta cuerda, ¿no? Es como una cuerda de A, C, G, T, es una cuerda continua, y entonces se va enrollando sobre proteínas, luego se enrolla sobre sí misma, y entonces podemos formar los cromosomas, que eso siempre lo hablamos cuando hablamos de genética, hablamos de cromosomas, que son formaciones de esas proteínas, de estas tiras de ADN enrolladas y empaquetadas sobre las proteínas a quedar esta conformación. Entonces, el ADN de una célula completa, eso es el genoma. Habrán escuchado hace 20 años que precisamente se inició la parte de lo que es la secuenciación del genoma humano, intentar secuenciar todo y cada uno de estas cromosomas, todo y cada uno de estas tiras de ADN. Y bueno, ahora ya se tiene, y ahora estamos solamente recibiendo información sobre ello. Y si pudiéramos ver exactamente cada base sería un byte, pues tendríamos alrededor de unos 3 gigabytes, ¿no? Que ahora, como estamos todos ahora con las computadoras y demás, pues vamos entendiendo más o menos que 1 giga es una cantidad de información bastante importante. Y lo otro, si desenrolláramos todo el ADN de una célula, de una sola célula, pues esto mediría alrededor de unos 2 metros, y tenemos alrededor de unos 30 o 40 billones de células, o sea que imagínense todo el ADN que andamos cargando en longitud. ¿Y esto qué significa? Todas las células tienen la misma carga genética, lo que cada célula, en dependencia del órgano donde esté, en dependencia de lo que esté, su función cual sea, pues activará unos y no activará otros. Entonces es muy importante saber pues dónde están localizados. Por eso, por ejemplo, sabemos que la mutación de la enfermedad de Gaucher es en el cromosoma 1, hay otras mutaciones que están en todos los cromosomas. Entonces, siempre que se identifica una mutación, se identifica un gen, siempre se tiene que decir en qué cromosoma está, porque es como el mapa para poder saber dónde está esto localizado. Y luego esta lista de bases nitrogenadas, este ADN, lo que nos sirve al final es pues para regular absolutamente los procesos que ocurren en el cuerpo, en toda la célula, y en particular, que es lo que vamos a hablar, es la parte de cómo se producen las proteínas, ¿no? Las proteínas pueden ser proteínas estructurales. Cuando han visto un hemograma o una analítica de bioquímica han leído que hay albúmina. Albúmina es una proteína, pero también, por ejemplo, es una proteína la enzima del Gaucher, ¿no? Entonces, todas esas son proteínas que tienen que tener una función. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver más o menos cómo se genera una proteína, ¿no? Tenemos que estar en el núcleo, aquí en esta parte. Entonces, tiene que irse específicamente, la célula hace una maquinaria para llegar a alcanzar la zona del gen donde tenemos codificada esta proteína, que está codificada en varias partes. Hay una secuencia que inicia, dice que es para reconocer aquí es donde está la receta de la proteína, y luego vienen varias secuencias para ir sacando varias tiras de ADN, que luego, una vez que se han reproducido por esta otra molécula, pues se tienen que juntar para formar toda la proteína como tal, y luego eso tiene que ir a otra estructura, que es el ribosoma, que tiene que ir convirtiendo esta receta en proteína, y luego esa proteína se tiene que ensamblar, y luego tiene que haber un control de calidad y decir esta proteína funciona o no funciona, y si funciona bien, pues entonces va a hacer su función, y si no, pues se tiene que destruir. O sea, es un proceso un poco complejo que seguimos aprendiendo cómo funciona y seguimos estudiándolo siempre, pero bueno, que tengan este concepto, ¿no? Que si tenemos mal ya la línea que codifica, si tenemos mal ese ADN, pues al final tendremos algún cambio en esta proteína. Entonces, cuando decimos que la proteína está dañada, pues
cuando tenemos esas mutaciones que llamamos nosotros patológicas. Es esta parte que ya, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher, pues tenemos que tener una mutación que cause un daño en la enzima y que esa enzima pues ya no sea del todo funcionante o que su función no sea el 100% de lo habitual. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, pues cuándo se produce ese daño, esa mutación en el gen, ¿no? Si es antes de la concepción, antes de que se forme el sujeto, pues eso se llaman mutaciones constitucionales o germinales. Es como la mutación del Gaucher, que es desde el momento del nacimiento, se adquiere de los padres, ya viene en la parte de la concepción. Y si es en una etapa posterior, pues son mutaciones adquiridas o somáticas. Esto ya está relacionado con otros procesos, tanto de envejecimiento como de cáncer y demás. Entonces, pues todo tiene siempre su impacto. Luego hay que ver qué proteína afecta. Si es una proteína que es fundamental y entonces significa que el proceso se va a alterar de lo que tenga que hacer, o simplemente es una proteína que se afecta, pero no se afecta del todo, y entonces puede todavía seguir funcionando, ¿no? En enfermedad de Gaucher hay mutaciones que son mutaciones muy malas que pueden causar enfermedad de Gaucher tipo 2 o tipo 3, y otras mutaciones que son no tan malas, que tienen sintomatología, pero que pueden todavía tener una actividad enzimática residual. Pues también a eso hay que tener en cuenta y saber exactamente qué mutación está. Y luego, si esa mutación puede provocar predisposición a otras mutaciones, son conceptos diferentes de todo. Y por último, ver exactamente esta mutación a qué células afecta, porque no es lo mismo si la célula no necesita esa proteína, pues entonces poco efecto va a tener, pero las células que la necesitan, pues entonces son las células que van a dar las manifestaciones, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y luego aquí viene otro concepto, que son las enfermedades monogénicas, porque si tenemos una enfermedad que tiene muchos genes afectados, pues entonces es un poco más difícil de reparar todos estos genes, ¿no? Si volvemos al concepto de lo que estamos buscando. Pero si tenemos enfermedades monogénicas, estas enfermedades significa que son generadas debido a mutaciones en un solo gen. Entonces estas son las mutaciones más atractivas, que tienen más posibilidades de poder obtener una terapia de este tipo, una terapia génica. ¿Por qué? Porque es una sola mutación, es un solo gen. Entonces luego hay que estudiar más esas mutaciones para ver si realmente la parte de terapia génica es realizable o no. Ahora lo veremos. Entonces es muy importante siempre pues tener un estudio genético completo de todas las enfermedades para poder saber si van a ser candidatas o no. Y luego viene la parte de entender esas mutaciones, cómo impactan en el individuo, ¿no? Una cosa que tenemos es las que son dominantes. Las que son dominantes significa de que con que esté un gen afectado, pues la enfermedad se transmite, ¿no? Aquí en esta parte tenemos el padre tiene la mutación, ¿no? Tiene el gen aquí que está malo, y entonces donde él transmita ese gen, pues van a transmitir pacientes que están, personas pues que tienen la condición. Sin embargo, si fuera un patrón de herencia recesivo, como el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Gaucher, entonces tenemos que entender que los dos padres son portadores y solamente el hijo que adquiere las dos partes portadoras, las dos partes dañadas, es el que va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Aquí, el que recibe esta parte que está en blanco, ¿no? Va a decir la enfermedad. Y los otros van a ser portadores, pero que serán asintomáticos todos. Entonces, es importante saber por qué, porque si es un autosómico dominante, como en esta diapositiva de aquí, pues la terapia génica tendría que arreglar, por así decirlo, un gen o una sola de las secuencias. En eso de aquí hay que ver si se tiene que arreglar solamente uno, cuál se arregla, o se arreglan los dos, ¿no? Pero si arreglamos uno también, aunque sea uno de los dos que porta, pues lo pasaríamos a esta zona de portador, con lo cual es importante saber también cuál es el patrón de herencia de estos.
Entonces, bueno, aquí viene la pregunta, ¿no? Si la enfermedad es monogénica, dice, pues si solo es un gen, lo podemos intentar reparar, pues es una de las cosas que la terapia génica intenta responder. Y lo otro es, dice, si afecta a todo el cuerpo, ¿cómo podemos reparar todas las células del cuerpo? Entonces es más complicado, es más fácil cuando afecta simplemente una porción de células del cuerpo o solo la porción de células del cuerpo, solo una porción, son las que realmente necesitan este gen para funcionar adecuadamente. O solo un órgano, ¿no? Es como, vendría entonces el concepto del trasplante del órgano. Si solo tenemos un órgano, pues lo cambiamos, ¿no? Pues aquí sí solamente podemos cambiar la secuencia génica en esas células, pues modificaríamos todo. Y eso se le llama ingeniería genética. Es como la imagen, la verdad que lo representa bastante bien, es como ir con un bisturí, cortar la parte del gen malo y reemplazarlo por una parte buena. Y esto se descubrió cuando se descubre esta tecnología que se llama CRISPR, en la cual pues tenemos esta proteína aquí, que es una caspasa, que es una proteína específica para poder identificar una secuencia de gen. Esta tiene que identificar la secuencia del gen dañado o del gen que queremos. Va con una copia, como una copia de seguridad que le indica cuál es la secuencia buena. Entonces revisa y si la secuencia no está buena, la cambia y pone la copia que esta proteína tiene. Entonces lo repara. Y esto ha servido para un concepto que es la edición génica, ¿no? Edición viene de editar, es cuando nos dan un texto y tenemos una palabra mal escrita, pues la editamos. Entonces aquí es lo mismo que hace esta, va con esta guía, que es la copia de seguridad, donde viene correcto las letras, ¿no? Como tiene que ser, ACG, ACT, lo que sea. Entonces, cuando llega aquí y dice, uy, esto no está bien, pues corto, replico la que necesito, lo pego y lo reparo. Y eso se ha visto de que puede ocurrir, puede aplicarse tanto a células humanas, a células y a las células bacterianas también. O sea, que es una tecnología que se está utilizando en el laboratorio ya desde hace bastantes años y que bueno, ahora está buscando llegar a la parte de usarlo en humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de tenemos que buscar a reparar genes. Entonces, ¿cómo reparamos estos genes, no? ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos utilizando esta tecnología, que es la parte más importante, tenemos que buscar, tenemos que saber bien exactamente dónde está el gen dañado, dónde está la mutación que queremos, que no sea muy grande, porque si es muy grande, es más complicado, porque no sabemos si va a reconocerlo todo, si va a poder llegar hacia la célula que nosotros queremos que modifique la secuencia. Y entonces, así como hubo tanta investigación para poder encontrar, por ejemplo, cómo hacer que la terapia enzimática de Gaucher, porque una vez que se produjo la terapia enzimática hace mucho tiempo, se pudo generar la proteína, pero lo que costó mucho fue hacer cómo esta enzima llegara a los monocitos y los macrófagos, pues es lo mismo que ha sucedido aquí también. Ya sabemos cómo es el gen, ya sabemos cómo funciona, pero cómo hacemos que eso llegue a la célula que queremos. Entonces aquí es donde han utilizado virus, ¿no? Son adenovirus o derivados de adenovirus para encapsular esta parte y poder llevarla a utilizar esta tecnología. O sea que necesitamos un transportador. Necesitamos tener un virus o un transportador que se llama, les dicen vectores, un transportador que sepa reconocer las células que a nosotros nos interesan, lo que nosotros queremos cambiar. Y a ellos, pues les agregamos toda la parte de la maquinaria para que nos lo puedan llevar hacia las células y puedan hacer la edición génica en las células que a nosotros nos interesan. Entonces, bueno, vamos resumiendo una vez todos los aspectos básicos de la terapia génica. Primero, tenemos que tener identificadas las mutaciones que queremos reparar, la o las. Yo creo que si es entre más sencillo, mejor. Tenemos que asegurarnos que la región del gen pueda ser identificada, que lo que nosotros, ese vector que tenemos y esto que tenemos, tiene que identificar exactamente la región que queremos. No puede confundirse. Y que sea relativamente fácil de reparar, ¿no? Que sea algo puntual. Luego, que podamos identificar la célula que nos interesa, ya sea si reparamos la célula inicial, que sería la célula madre, o sea, la parte embrionaria, o también podemos reparar las otras células ya del órgano afectado o las células que la rodean, ¿no? En eso de reparar células contiguas es donde viene el concepto de
de la prótesis genética, ¿no? Se está utilizando en pacientes que tienen problema de ceguera y entonces han perdido las células de esto, y entonces las células de la par les depositan proteínas que pueden reconocer la luz para que puedan volver a ver. Es una tecnología curiosa que está ahora en marcha y es terapia génica también. También tenemos que tener un vector o un transportador que sea seguro y que sea efectivo en llegar a la célula que nosotros queremos, ¿no? Y aquí es donde viene uno de los grandes problemas, porque los vectores que hasta ahora estamos utilizando, pues son, al principio utilizaron otro tipo de virus, ahora se están utilizando otros virus, y los virus al final pues son ajenos a nuestro cuerpo los puede atacar, y puede crear reacciones inflamatorias importantes y pues puede hacer de que esto no sea posible. Entonces, eso es lo que más, creo que es uno de los escollos más grandes que a la terapia génica ha tenido que estar pasando en estos años. Y lo otro es, ¿dónde hacemos esto, no? Lo hacemos in vivo, que significaría que se hace en la persona tal cual. Eso se hacía, por ejemplo, ya se hace perfectamente en ratones, que es donde se le inyecta ya directamente el virus con lo que queremos arreglar y hace su trabajo y debería de, pues, ya dejarlo todo arreglado para que deje de funcionar. O lo otro que se hace es ex vivo, que se llama, que eso es cuando sacamos las células del cuerpo humano, las metemos a un laboratorio, ahí hacemos la transferencia genética, ahí hacemos la reparación y luego volvemos a instaurar esas células en el cuerpo, las volvemos otra vez a insertar. Esto es bastante parecido a lo que se llama la terapia de las CAR T-cells, que está muy famoso ahora para cáncer, pues es una de las cosas que es uno de los mecanismos en los que se hace. Luego hay otros aspectos a considerar, que es la duración de la terapia. Una vez que hacemos la terapia génica, ¿esto es para siempre? ¿O esto cuánto va a durar? ¿No? Y lo otro es que sea seguro. Esa es la parte más las preocupaciones más importantes y las cosas que tenemos que tener en cuenta de esto. Entonces, bueno, terapias genéticas o génicas en enfermedades hereditarias. Pues aunque ahora es la novedad de todo, la verdad es que ya existen ensayos clínicos en humanos registrados desde los 90, o sea, y en modelos animales de los 70, o sea, tenemos ya 50 años desde que se está buscando realizar este concepto de cambiar y de hacer como una cura definitiva, ¿no? Algo que sea ya completo, que la célula sea capaz de producir lo que le falta y ya no necesite que se lo estemos suplementando. Uno de los primeros ensayos fue en los pacientes que tienen una indeficiencia combinada severa o inmunodeficiencia grave, que son pacientes que mueren de infecciones al poco tiempo si no se hace un trasplante, pues les pusieron. Y la verdad que fue bien, pero hubo luego después tuvo que detenerse el ensayo clínico y tuvo que pararse la situación porque 10 años después a esos pacientes lo que les inyectaban eran pues linfocitos que habían modificado para que no tuvieran la inmunodeficiencia, pero luego al cabo de unos años, de 10 años más o menos, pues uno de estos pacientes desarrolló leucemia, ¿no? Y esto hubo. Y también otros pacientes que tuvieron una reacción a la infusión muy grave, entonces uno de ellos falleció y se tuvo que detener el ensayo, eso fue en el 2002. Y entonces eso ha hecho como que se pare todo al principio de los 2000 para poder estudiar mejor los vectores que utilizamos, para poder estudiar mejor cómo llevar la maquinaria de reparación hacia las células que queremos, hasta ahora que ya vuelve a hacer. Es curioso, digamos, yo estaba en el ASH de 2013, que fue mi primer congreso americano que fui, y ya hablaban de los 10 años de la terapia génica en el 2013, hace 7 años. Entonces contaban las experiencias, por ejemplo, en hemofilia, que es una enfermedad más común, que es una enfermedad común totalmente, y que también tiene mucho requerimiento de tratamiento. Entonces sí, comentaban la aplicación en esa enfermedad, o sea, ya en ese tiempo, y como todo pues se ve detenido para mejorar las situaciones de seguridad y ahora todo vuelve a retomarse. Y durante todo ese tiempo, desde el principio de los 2000 hasta ahora, lo que todos se han enfocado es en encontrar un buen vector y en buscar cómo realizar estos procesos ex vivo e in vivo también. Entonces, luego, una de las grupos de enfermedades que resultan de mucho interés para la terapia génica son todas las enfermedades de depósito lisosomal,
porque son enfermedades que son monogénicas, que suelen tener mutaciones puntuales en la mayor parte de los casos. Entonces, la idea aquí viene es buscar cómo podrían repararse esas enzimas para poder hacer volver a funcionar toda esta maquinaria. Y teóricamente, pues todas pueden ser tratadas. Teóricamente todas pueden ser tratadas, luego después la práctica pues ya lo dirá, pero posiblemente necesitaremos años para que todo esto esté completo. Y ya, por ejemplo, para que vean la situación en Gaucher, ya en 1990 ya eso es ya se hizo esta terapia génica, pero se hizo en ex vivo y se hizo en fibroblastos de pacientes. Bueno, se hizo en líneas celulares, se cogieron células de laboratorio que están creciendo todo el rato para intentar a ellas, pues, hacer la reparación génica para buscar ver si podíamos restablecer la actividad enzimática. Entonces, aquí en donde ven la gráfica, donde dice NON es que no han hecho nada, donde tiene N2 es que han hecho un vector, que el vector se llamaba N2, y NTG es el otro vector, ¿no? Entonces, cuando utilizaron este vector, vieron que la actividad, pues, subió, o sea, que se recupera la actividad después de hacer la transferencia genética. Y esto fue en células, no fue ni en modelo, todavía no estaba en un ser vivo como tal, sino que era solamente células de laboratorio, no era ningún ratón ni nada. Pero ya esto se hizo en 1990, o sea, que ya lleva pues 30 años buscando esto para enfermedad de Gaucher. Y si buscamos en esta página web, que es la página de los ensayos clínicos a nivel internacional, que está financiada por el Instituto de Salud de Estados Unidos, y buscamos pues ensayos con terapia génica, ¿no? Y encontramos toda esa cantidad de ensayos, ¿no? 2.398 ensayos en Estados Unidos, 1.198 en Europa, y ven todos los otros números. Hay muchos ensayos que están intentando buscar terapia génica, y si acotamos un poco más y buscamos ensayos de terapia génica o en enfermedad de Gaucher, pues vamos encontrando que también tenemos ensayos clínicos actualmente, y más o menos hay unos 4 ensayos clínicos que sí intentan hacer una reparación genética, tanto para enfermedad de Gaucher o para Parkinson relacionado con mutaciones en el gen de Gaucher. Entonces esto está llegando a todos, ¿no? Tenemos este artículo que fue ahora publicado hace más o menos un año, en las que ellos intentaban modificar ya las células embrionarias, ¿no? Esto es en embriones de ratones para intentar ver si podían lograr hacerlo. Y bueno, pues se puede hacer en ratones, y entonces ya hablan de esto. Simplemente sirve para probar concepto, no es porque se vaya a hacer realmente en humanos, porque no es el objetivo, pero por lo menos que sepan que se está intentando para ver cómo funciona. Y esto es un artículo que recoge muy bien toda esta función. Y si yo tuviera que decir, ¿no?, la parte de la situación actual para la enfermedad de Gaucher, estamos actualmente en ensayos de fase 1 y fase 2. Fase 1 es cuando se prueba algo por primera vez en humanos, y fase 2 es cuando ya se prueba en humanos, y ahora estamos ampliando un poquito más la cohorte con una dosis específica, ¿no? Y esas son las fases de ensayos clínicos que vamos viendo. Y todos esos ensayos están enfocados en la seguridad, por supuestísimo, en que sea seguro. Ya esto se aplicó anteriormente en muchos modelos para poder saber que el virus es el adecuado, que no fue tomar reacción, que no hay ningún problema y demás. Y uno de los aspectos también que están revisando es la duración de esa respuesta, ¿no? ¿Cuánto va a durar la respuesta? Si yo hago la transferencia genética, ¿y esto cuánto le va a durar a la célula, ¿no? Porque si vamos a transferir células ya maduras, ¿no?, como ser un macrófago, esas células tienen un ciclo de vida, y entonces ¿cuánto le va a durar esto? Y hasta ahora están enfocándose mucho en terapia génica in vivo, es decir, hacer como una infusión de los vectores y de todo esto, que dura más o menos 1 hora, y entonces ya buscan todos los sitios de donde pueden hacer la transferencia genética para que el paciente pues vuelva a retomar la actividad enzimática. Entonces, bueno, todo esto hasta aquí de enfermedad de terapia génica. Ya les digo, es algo muy precoz todavía. Ya hay ensayos clínicos, pero hay que darle tiempo. Yo creo que todavía los iremos oyendo, iremos pues, sabiéndolo por congresos y por alguna publicación, pero todavía así como tal no tenemos en humanos nada así más muy en concreto, aunque hay industrias que están invirtiendo mucho en ello, y hay gente que está trabajando mucho en ese aspecto. Y luego, ya para terminar, que serán solamente pocos minutitos, sobre novedades de tratamiento de enfermedad de Gaucher que me pidieron, yo he seleccionado
que nuestro mayor problema es que necesitamos medicamentos que lleguen al cerebro, que lleguen a cruzar lo que nosotros llamamos la barrera hematoencefálica, ¿no? Porque la enzima la ponemos, y eso lo hemos visto, pero con los pacientes de Gaucher tipo 3, pues esta enzima no es capaz de trazar al cerebro, y entonces no es capaz de restablecer el equilibrio dentro. Y yo he seleccionado este fármaco, que es el fármaco que está actualmente más avanzado, porque, bueno, ya hay otros que han ido, pero no tienen tanta importancia como este, y este es un medicamento que se llama Venglustat, que es un inhibidor de sustrato, ¿no? Es como el Iglustat, pues Venglustat, es como una generación mucho más avanzada. Es un inhibidor de pequeño tamaño, entonces con lo cual puede cruzar, puede el medicamento llegar hasta el cerebro, y en ese sentido, pues ya tenemos ensayos clínicos que estos son modelos de animales, de ratones, en los cuales pues se les fue dando el medicamento, lo que ven aquí CB más SRT. SRT es terapia de reducción de sustrato, que sería el Venglustat. Y entonces ven que la actividad, que son estos triangulitos, aumenta, no a la normalidad, pero sí más que lo que serían pues los enfermos, ¿no? Entonces es prometedor. Y también los marcadores de la lisogl1, que la pueden ver aquí, pues cuando se les da, pues baja, ¿no? Entonces que hace un control. Esto, recuerden que a veces todo eso tiene un tiempo, y a veces si damos más tiempo, pues puede bajar más. Eso es una situación. Y también a nivel del cerebro también tenemos cómo van bajando, o sea que es muy, muy prometedor en ese sentido. Estos son tejidos cerebrales también en los que lo han hecho, es muy similar la gráfica, y este estudio pues ya tiene estudios en humanos. Entonces, con Venglustat hay un ensayo clínico ya que ha incluido 5 pacientes. Es un estudio que viene combinado de Venglustat con imiglucerasa. Se ha demostrado que el medicamento cruza la barrera hematoencefálica y que disminuye los biomarcadores a nivel del sistema nervioso central, con una mejoría también a nivel pulmonar. O sea que también es una cosa muy, muy prometedora que está actualmente pues en desarrollo. Estos fueron datos que se presentaron pues el año pasado. Y ya para acabar, simplemente hacer estas consideraciones. Antes de que lo discutamos todos, pues que es una opción terapéutica muy prometedora, que aún es en desarrollo, lleva muchos años ya en trabajo, yo diría que más o menos unos 20 desde la nueva época, que ya hay ensayos clínicos en enfermedad de Gaucher, que ya nos llegarán, que estamos buscando la seguridad y la eficacia de estos tratamientos. Y por enfermedad de Gaucher tipo 3, pues se vislumbran nuevos tratamientos también. Y desde mi punto de vista, el más avanzado y el más prometedor pues es Venglustat, ¿no? Hay otros fármacos que posiblemente ustedes quieran preguntarme, que será Roxol y todo, pero llevan más tiempo y tampoco tenemos nada claro. Y ahora, pues si vamos a hablar de novedad, pues yo creo que ese es el medicamento que tenemos que fijarnos a ver cómo se desarrolla. Y sin más, simplemente agradecerles a todos. Les dejo esta visión de un amanecer desde el Hospital del Mar, donde yo trabajo, y les dejo ahí mi email para que si quieren me pueden contactar. Y muchas gracias. Que tengo es, ¿se puede decir que sería el futuro para la curación con la terapia génica? Es una esperanza, diría, pero estamos muy precoz para poder decir algo todavía. Hay muchas cosas todavía a considerar, porque depende de lo que se quiera, de dónde se va a aplicar esa terapia génica. Si estamos hablando de vamos a aplicar las células maduras pues tienen su ciclo de vida, entonces luego habrá que volver otra vez a aplicarlo cuando tengamos nuevas células maduras. Entonces es bastante complicado ahora decir que esto vaya a hacerlo definitivo, o por lo menos que va a hacerlo definitivo en los próximos 5 años, ¿no? Yo creo que tenemos que darle más margen de tiempo. El ensayo que se está haciendo para tipo 3, ¿cuándo estará ya disponible para que lo puedan usar los enfermos con tipo 3? Pues bueno, todos esos ensayos siempre tardan bastante tiempo en que haya en que se apruebe esto a terapia. Es un ensayo fase 2, entonces con lo cual pues no hay
les faltará llegar luego al fase 3 hasta que luego podamos nosotros tenerlo disponible. Siempre pueden ser desde 3 a 5 años hasta que tengamos nosotros algo. Piensen que ahora solo se han incluido 5 pacientes, necesitan llegar a un poco más de pacientes para ello. Y bueno, eso no te podría decir exactamente cuántos años serán, pero no será inmediato, ni serán 2, ni serán 3, serán más de esto. Entonces ya lo iremos siguiendo, creo que está ahora en el foco, todo el mundo ya le estamos siguiendo la pista a este fármaco desde hace años, o sea, no creas que ha sido el año pasado que nos apareció como novedad, ya llevamos ya años detrás de ver qué teníamos, y ahora es cuando ya tenemos ya algo concreto en pacientes y faltará tiempo. Mónica, mira a ver si tú tienes alguna pregunta más. Sí que te quería hacer una preguntita. El gen que está dañado, que es el que nos provoca la enfermedad de Gaucher, ¿podría producir alguna otra enfermedad? Bueno, es el gen en portadores, es donde se ha visto la parte de Parkinson, ¿no? Eso fue un descubrimiento muy importante hace ya varios años, más de 10, más de 15, que en los pacientes con Parkinson, pues muchos de ellos, todos buscamos genes, ¿no? Porque es más fácil de poder entender la fisiopatología de las enfermedades, ¿no? Entonces en el Parkinson se encontró un gen hace mucho que era la parquina. Desde ahí le pusieron la parquina porque es de Parkinson, en fin. Y ahora cuando se estudiaron estudios genéticos de buscar otros tipos de mutaciones, encontraron que en los pacientes de Parkinson pues también había mutaciones del gen de la GBA, que era el gen de Gaucher. Entonces también se están buscando terapias para esa situación. Y la última que le voy a preguntar no tiene nada que ver con la terapia génica, pero aprovechando que tenemos en esta sesión tres magníficos ponentes, quería saber su opinión sobre la enfermedad de Gaucher y la vacuna de la gripe, ya que estamos en esta situación tan excepcional. Sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues yo soy muy pro vacunas, tengo que decirlo. Todo con seguridad, ¿no? Yo creo que es bueno, o sea, es una situación que ofrece una protección, así que yo creo que sí es una situación que los pacientes con Gaucher no están contraindicados para hacerlo. Yo creo que es beneficioso y si tenemos que hablar de riesgo-beneficio, yo creo que también tiene mucho beneficio. Yo recuerdo que la primera vez que yo me vacuné, porque nosotros nos vacunan por estar expuestos y estar en contacto con tantos pacientes, las primeras 2 veces, la primera vez yo creo que pasé una semana en cama casi de la reacción de vacuna que tuve y dije, ya nunca más me vuelvo a poner. Y luego al año siguiente pues tuve que volver a hacerlo y me la tuve que volver a hacer y ya la reacción no fue tan grave y últimamente pues ya no la tengo. O sea que alguien que no se la ha puesto por primera vez puede que tenga una reacción así muy, muy importante. Pero yo creo que el beneficio supera esto, ¿no? Y entonces yo creo que sí estaría recomendado y sí es beneficioso que todos lo hagamos, ¿no? Y los pacientes con enfermedad de Gaucher, especialmente diría la gente que está especializada, por supuesto, los que no tienen tratamiento también, y todos, porque es algo que va a mejorar el sistema inmune. Mónica, ¿o Noé, yo puedo hablar? Sí, bueno, pues luego los demás ponentes, si nos quieren contestar ahora también a lo de la vacuna, también lo pueden hacer, y si no, que nos lo hagan después, como ellos vean. Y si no... Bueno, yo me adelanto un poco. Yo creo que para todos es importante la vacunación de la gripe. Yo creo que este año insistimos más probablemente por el tema de la infección por coronavirus. Nos da un poco de miedo que llegada la infección, la epidemia de gripe se una a la infección por coronavirus y 2 infecciones a la vez todavía puede ser más peligroso. Por eso este año hemos hecho probablemente más hincapié y hemos intentado llegar a más poblaciones que las estrictamente de riesgo que hemos estado vacunando otros años. Como dice el doctor Andrade, algunas veces podemos tener alguna pequeña reacción, unos días de febrícula, malestar general, mialgias en reacción, sobre todo este año, porque se ha puesto una vacuna de gripe muy potente con todas las
este trabalente cogiendo todas las posibles gripes que nos podían llegar. Normalmente hacemos un programa predictivo de qué gripe va a llegar y este año hemos cogido todas las posibles y se añadió en la vacuna. Pero yo creo que es importante por esta circunstancia en la que se nos ocurren dos virus que nos pueden producir afectación respiratoria el estar vacunados. Pero bueno, como siempre, pues cada uno debe de comentarlo con su médico especialista, con el médico que le lleve, o su internista, o su médico de atención primaria, o el especialista que le lleve por su enfermedad de Gaucher. No olvidar la parte de las alergias al huevo. Gente que sí tenga alergias, pues sí, esos son los únicos que no podrían vacunarse. A ver, me hacen una pregunta. Hola, ¿qué sabes sobre el sistema de caballo de Troya? Pues no. No sé si alguno de ellos saben algo. No sé si alguien sabe a qué se está refiriendo No lo sé, solo me ponen eso. Sí. Jesús lo sabe, venga. Sí, como muy bien ha dicho el doctor Andrade, uno de los grandes problemas que tenemos, la asignatura pendiente que tenemos en las enfermedades lisosomales, es conseguir atravesar la barrera hematoencefálica y que los fármacos lleguen al sistema nervioso central, lleguen al cerebro. Entonces, se está trabajando muchísimo en ello y una de las opciones que ya se están intentando y a nivel de modelos animales ya se está haciendo es intentar engañar a la barrera hematoencefálica. Obviamente la barrera hematoencefálica protege para que no llegue ninguna sustancia al cerebro, es lo más importante, ¿no? Es un santuario que hay que proteger y eso está muy bien, porque si no estaría continuamente infectándose. Entonces, lo que se consigue con los modelos caballo de Troya es intentar engañar a la barrera hematoencefálica, digamos, metiendo la sustancia que nosotros queremos hacer llegar al cerebro, la vamos a meter dentro de una sustancia, dentro de una proteína normalmente, que sí que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, si nosotros conseguimos, queremos meter, por ejemplo, el Venglustat. El Venglustat no es buen ejemplo porque él sí atraviesa la barrera hematoencefálica, pero si queremos meter un tratamiento que nos lo va a rechazar la barrera hematoencefálica, entonces lo metemos dentro de una estructura. Por ejemplo, si lo pudiéramos meter, es un ejemplo, dentro de la albúmina, que la albúmina sí que puede atravesarla, y entonces engañamos a la barrera hematoencefálica, de tal manera que cuando llega la proteína que sí que deja atravesar esa barrera, albúmina, por ejemplo, la insulina, la que sea, la barrera hematoencefálica dice, bueno, pues a este le puedo dejar pasar porque este es de los míos, este no me va a hacer daño. Pero dentro de esa proteína es donde va el fármaco que nosotros queremos introducir. De tal manera que una vez que engañamos a la barrera hematoencefálica, llega al sistema nervioso central, allí se libera y ya sí que puede en ese momento actuar. Entonces, este modelo caballo de Troya es el que se está utilizando, se están buscando distintas moléculas para engañar a la barrera hematoencefálica a llevar los fármacos. Y ese es otro modelo experimental, entre otros muchos, que se está trabajando muchísimo para poder llegar al sistema nervioso central. Bueno, pues es que aquí hay dos pero no sale la pregunta. No sé si es que la están escribiendo, pero de momento no tengo ninguna más. ¿Tú, Mónica, tienes alguna más? No, ya solo darle las gracias por su exposición al doctor Andrade y muchas gracias también por su colaboración con la asociación. Le digo lo mismo, que muchas gracias y